Seguimos con más Modo Fontevecchia hasta las 13. Ahora es momento de presentar a un nuevo entrevistado. Es un abogado y político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de San Juan, cargo que asumió en diciembre de 2023. Fue gobernador de la provincia de San Juan por 2 periodos consecutivos, entre 2015 y 2023. Previamente, antes de asumir la titularidad del Ejecutivo Provincial, fue vicegobernador de José Luis Gioja. También ejerció el cargo de intendente de la Municipalidad de Pocito durante los periodos 2003, 2007 y 2007-2011. Recibimos en Modo Fontevecchia a Sergio Uñac. Sergio, además, le tocó ser gobernador de una de las provincias que más creció durante ese tiempo. O sea, San Juan se convirtió con la minería en una de las provincias de mayor crecimiento. Podríamos decir que es el equivalente a lo que hoy es Neuquén, con el petróleo y el gas. Y después de haber sido gobernador 2 veces, hoy senador, es una de las figuras del peronismo para el debate interno de hacia dónde va el peronismo. Muy buenos días, Sergio, gracias por estar acá. ¿Cómo se soluciona la problemática del peronismo desunido? ¿Cuál es la receta? ¿Debería haber una interna? ¿Qué es lo que debería pasar? Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente. Hacía mucho que no venía, que no nos veíamos. Así que muy agradecido, en serio. Yo creo primero que la oposición en el país debe generar una alternativa seria. Para eso hay que rediscutir ideas. Para rediscutir ideas deberemos de poner intereses personales, pensar en el conjunto, en lo colectivo, pensar ya no solo mirando la historia del país, que obviamente es rica desde el punto de vista que se la quiera mirar, con puntos claros y puntos oscuros, porque las historias en el mundo son así. Pero me parece que hay que mirar presente y futuro. La sociedad necesita que le hablemos al futuro. La sociedad está cansada de las discusiones estériles, está cansada de los caminos erráticos que por ahí la política le ha brindado como caminos de solución y que pasado el tiempo se dan cuenta que de solución no tenían nada. Pero, por ejemplo, vos en San Juan, en determinado momento, revitalizaron el peronismo a través de una interna con casualmente la persona con la que vos competías, Así es. Digamos, con tu adversario político. Así y es. Finalmente terminó siendo útil para el partido en su conjunto. Eso fue el 15 de marzo del 2020. A días, recordemos que el 19 fue el decreto de aislamiento obligatorio para todo el país, y unos días antes nosotros mantuvimos una interna. Eso revitalizó el partido y permitió que, bueno, que yo pudiese exponer en ese momento, era gobernador, mis ideas, José Luis Gioja sus ideas también, que el peronismo se articulara hacia un lado o hacia otro, que acompañara a uno o a otro, pero me parece que el gran ganador no fue ni Sergio Uñac ni en ese momento Gioja, sino el Partido Justicialista y la provincia de San Juan. ¿Y eso mismo y cómo sería para el peronismo en su conjunto? Bueno, eso es lo que me parece que tenemos que repetir de cara al 2027, que además no queda nada o casi nada. A mi criterio, y esto puede ser discutible, pero me parece que podemos mostrar un ejemplo no hace mucho tiempo que fue San Juan en lo político. Vos referenciabas lo que significó San Juan durante 20 años de crecimiento, bueno, pudimos hablar durante 20 años de equilibrio fiscal, que es obviamente lo que hoy está en discusión y que nosotros lo hemos practicado durante muchos años en la provincia. El Partido Justicialista lo practicó en la provincia de San Juan. Yo creo que la salida y una oposición razonable hacia este proyecto de mi ley, que no tengo dudas que no es el camino correcto, ni en lo político, ni en las formas, pero menos el camino correcto en lo económico también, porque hablar de equilibrio fiscal no quiere decir que eso sea un modelo de país. Eso es un atributo que debe tener un gobierno, pero no quiere decir que eso sea el único camino, máximo cuando es a costa de la salud pública, que ya casi ni se habla, pero que está destruida, de la educación pública, que ya casi ni se habla, pero que también atraviesa momentos muy delicados, de la infraestructura pública. O sea, para que un país crezca necesariamente es inevitable construir caminos, construir redes eléctricas, construir gasoductos, porque si no, en definitiva, ¿dónde va a estar el crecimiento y el desarrollo? Pero te cierro con esto. La idea, digo, de la interna. Yo creo, por lo que se conversa en el Congreso Nacional, que el oficialismo, que el gobierno nacional va a presentar un proyecto en el cual va a dar de baja. Hoy están vigentes, estuvieron suspendidas las PASO para el 2025.
hoy están vigentes, pero yo entiendo que en el 2027 lo que se intenta hacer en el 2026 es presentar un proyecto en el cual se eliminen o se vuelvan a suspender. Si hubiesen paso, podría el Partido Justicialista competir con 1, 2, 3, con más de uno, pero digo 2, 3 o 4 candidatos o los que tengan vocación de poder construir una mayoría importante. ¿Vos serías uno de ellos? Es prematuro decirlo hoy, pero si ¿Te reunimos gustaría? ciertas condiciones, sí, obviamente que sí. Yo soy una persona del interior. Me parece que acá hay que lograr una síntesis en un país que está, tiene como dos polos, ¿no? Parece que capital y provincia de Buenos Aires necesariamente deben contraponerse al interior. A mí me parece que muy por encima de esto, lo que tenemos que hacer es construir una alternativa en donde estemos todos integrados, donde haya un candidato que pueda provenir del interior, pero que interprete a la capital y a la provincia de Buenos Aires, donde puedan haber uno o más candidatos en el interior y por supuesto en Yo te capital. cortaba ahí, vos ibas camino a, el gobierno quiere eliminar las PASO. Si no logra eliminarlas, las PASO lo solucionan. Si logra eliminar las PASO, el peronismo tendría que hacer Que una ir a gran una interna, interna. como aquella de Cafiero Totalmente. y Menem, por ejemplo. Y me que parece fue la última interna nacional, la última nacional. que tuvimos importante. Después, en el 2023, se dirimió como en internas, pero en elecciones generales, porque se autorizaron 3 listas. Recordemos Néstor Kirchner, Carlos Menem Rodríguez Sá. y Rodríguez Sá, exactamente. Si eso no ocurre, el Partido Justicialista, y esto hay que decirlo con absoluta tranquilidad, no hay que tenerle miedo al voto, no hay que tenerle miedo a hacer una autocrítica razonable para que nosotros nos podamos reconciliar con sectores de los cuales nos hemos distanciado. El campo, por ejemplo. Podemos mencionar otro más, pero para poner uno que ha sido emblemático en el último tiempo. El partido debe convocar en el corto plazo, porque obviamente un cronograma de internas necesita pasos previos que tenemos que ir dando, pero debemos invitar a poner a todo el Partido Justicialista en acción de cara a poder votar. Yo ya no lo haría con elecciones cerradas, porque obviamente el padrón del partido quizás no está actualizado, quizás se pueda hacer una campaña de afiliación con masiva, internas pero abiertas, como debería una ser PASO, abierta. pero exclusivamente del peronismo. Exactamente, que voten, perdón Jorge, que voten en esa interna todos los que tengan Deseo posibilidad de hacerlo, digo, sean o no justicialistas. Y te doy un dato que me parece que es muy significativo, porque parece que hablar de interna es hablar del pasado. No, uno de los países que hoy está en discusión permanente, como es Estados Unidos, con esa política internacional, bueno, llamativa y agresiva que está llevando a cabo, pero digo, los partidos emblemáticos en Estados Unidos, tantos demócratas como republicanos, dirimen sus candidatos en interna. Me parece que eso es lo más saludable para revitalizar las estructuras internas del partido. Existe una suposición de que si hay un candidato presidencial al oficialismo que tiene posibilidades de ganar, o que al revés, el oficialismo resulta un lastre como pudo haber sido en la elección anterior, la tendencia es de todos los gobernadores a desdoblar la elección, o sea, anticipar la elección en su provincia para que no quedar preso del arrastre del peso del candidato nacional si no tuvieran un candidato nacional seguro vencedor. Esto ha sido en las últimas elecciones, las elecciones provinciales fueron entre 6 y 3 meses antes de las elecciones nacionales, lo que nos colocaría que las elecciones comenzarían en las provincias en el otoño del año próximo. Sí. Por lo tanto, las candidaturas en las provincias tendrían que estar resueltas en diciembre de este año. El cronograma electoral habla de eso, una anticipación. Si yo entiendo bien, lo que vos estás proponiendo entonces es una interna del peronismo ya, para septiembre. Sí, octubre. Octubre. Me parece que sería el camino más razonable para democratizar el partido también. Creo que el partido va a necesitar nuevos liderazgos. Eso me parece que es inevitable, es producto del tiempo, es producto de las renovaciones, del trasvasamiento que se hablaba en su momento. Pensando, pero imagínate, para aquellas elecciones en octubre internas, es algo que debería decidirse ya, porque necesitas, no sé, 4 o 5 meses de preparación. Por supuesto que sí. Se necesita mucho más tiempo si la interna va a ser cerrada, porque hay que actualizar padrones, hay que ver cómo están. Pero si la interna Pero vos va a ser propones abierta, interna abierta. Yo propongo interna abierta. Obviamente que esto lo tiene que discutir el Congreso, el Consejo, enviar una propuesta al Consejo, el Consejo enviar una propuesta al Congreso partidario
y definirlo, pero es de la única manera que el partido va primero a proponer ideas a la sociedad va a escuchar, nosotros podremos de esta manera recuperar sectores que hoy están, no sé si enojados, pero quizás distantes. Sergio, ¿es posible que el gobierno nacional, viendo que la estrategia de todos los gobernadores sea anticipar las elecciones, desdoblarlas, como sucedió en 2023, en este caso desfavoreciendo al oficialismo, en el caso anterior favoreciendo al oficialismo que estaba un poco menguado, el gobierno nacional diga, adelanto también las elecciones nacionales? ¿Es una hipótesis que vos escuchaste en el Congreso como la escuchamos nosotros en el periodismo? Yo creo que al principio era un secreto entre pocos y después se convirtió en un secreto a voces. Hoy se conversa de que el mes de mayo, días más, días menos, junio, pueda ser la fecha que el gobierno nacional pueda determinar las elecciones nacionales. Y a los que me dicen, pero hay una ley que establece que se debe hacer en el mes de octubre, tercer domingo del mes de octubre. Bueno, una ley se cambia o se modifica con otra ley. Y hoy los números asisten al gobierno nacional para que en ese eventual escenario se pueda llegar a concretar. Así es que yo no descartaría, y lo que a mí me parece que el peronismo tiene que poner en foco, digo el peronismo porque yo integro el Partido Justicialista. Hoy integro el Consejo Nacional, pero he sido titular del partido en mi provincia, en San Juan. El partido tiene que entender que estamos en tiempo de descuento. La sociedad también tiene que entender que si ven alguna alternativa, porque esto no es solo un desafío del Partido Justicialista, es el Partido Justicialista ampliado a otros partidos que piensen de esta manera, a otros sectores que decidan participar en la vida política, bueno, estamos en tiempo de poder ponernos a pensar de esta manera. Usaste la palabra tiempo de descuento, que es futbolística. Sí. Además, hay un mes y medio de Mundial. Además, el Mundial empieza mediados de junio y termina mediados de julio. Pero siempre hay 30, 40 días antes, cómo forma Argentina, cómo están las otras selecciones, cómo nos va a ir. Y después espero que haya un tiempo de festejo posterior para Argentina. Así que yo diría que 2 o 3 meses nos va a tomar. Es probable que el gobierno considere que cuanto menos tiempo le dé a la oposición para formarse. Obvio. Y al mismo tiempo, dado que las señales económicas no son tan buenas, cuanto menos tiempo pase de desgaste, claro, menos tiempo pase de desgaste de su propia figura, le conviene cuanto antes ganarle de mano a la oposición. Entonces le gustaría hacer las elecciones lo antes posible. Sí, y yo te sumo 2 o 3 datos que son estadísticos, pero que si uno está en la calle te das cuenta que es real. Casi el 70% de los argentinos creen que hoy el camino económico no es el camino correcto. De encuestas serias, porque pueden haber de todo tipo, estas encuestas serias, me consta. La mitad de los argentinos, de la totalidad de los trabajadores argentinos, la mitad no llega a fin de mes. De los que no llegan a fin de mes, hay un alto porcentaje que se endeuda. Pero de ese porcentaje que se endeuda, el 80% cree que no va a poder pagar sus deudas. El desempleo crece, el empleo formal decrece, vemos despidos, cierres de empresas, 22.000 empresas han cerrado en los últimos 2 años. Otro dato, 1.800 panaderías. Eso es el dato estadístico más fuerte de que el consumo está severamente afectado, Jorge. Con esta realidad y con estos números, es muy probable, y la oposición tiene responsabilidad en esto, por lo menos en abrir los ojos y en establecer un camino, por lo menos en llamar a interna en el caso nuestro, y otros partidos deberán hacer lo que tengan que hacer, de ponernos manos a la obra para hacer una opción razonable. Yo creo que hay mucha gente que ya considera que con el equilibrio fiscal solo no alcanza, que además en algún punto está maquillado, pero supongamos que es absolutamente real. Con el equilibrio fiscal o equilibrio económico solo no alcanza. A mí me parece que el camino debería ser equilibrio fiscal más calidad de vida, que cada vez se afecta más. Entonces, a ver, la tesis plausible es, hay un mes y medio de no política por el Mundial. Si el gobierno lograse que no hubiera paso, le quita una herramienta a la oposición para construir una alternativa, y por lo tanto adelantarle las elecciones
sería la consumación de eso. O sea, dejarlo sin un calendario político con tiempo para formar una alternativa competitiva. ¿Esa es lo que te parece la estrategia del gobierno? A mí me parece que esa es la estrategia del gobierno. Lo drástico sería que la oposición, que nosotros somos parte, no los únicos, pero somos quizás la oposición más importante, más numérica. No la vea venir. Que no la vea venir sería lamentable, exactamente. Sergio, vos te has visto varias veces con la expresidenta Cristina Kirchner, Sí. pero al mismo tiempo votaste a favor del RI, si no entiendo mal, por la importancia que tiene la minería para tu provincia. Es decir, todo el planteo del gobierno respecto de que la salida de la Argentina es agregarle otra turbina a la economía, no solamente el campo, sino la minería, el ejemplo de que en el caso de Chile se exporta 10 veces la cantidad que se exporta con la misma cordillera argentina. Vos en San Juan, eso ya lo hiciste hace bastantes años. Me gustaría que marcaras esas diferencias de por qué estás a favor de la inversión en minera y el desarrollo de la minería y de inversiones en gran escala. Yo estoy a favor, Jorge, porque me parece hoy que es uno de los pilares del desarrollo económico de nuestro país. Si miramos Chile, el principal exportador de cobre, por lo menos de Latinoamérica, ha tenido un pasado, un presente y tiene un futuro promisorio porque hoy el cobre es el único conductor, se usa para todo, pero además es el único conductor de electricidad, con todo lo que eso implica. Los países que sepan generar energía son países que van a tener mucho futuro. Y para eso el cobre es extremadamente esencial, además para la electromovilidad. Pero más allá de lo que significa la minería en la provincia de San Juan, nosotros nos hemos dedicado durante muchos años, digo los sanjuaninos en general, tiene licencia social la minería en San Juan y sería bueno que si hicimos algunas cosas que fueron significativas, otras provincias que hoy miran con recelo el desarrollo de la minería puedan mirarlo para que vean que se puede hacer minería responsable, se puede de alguna manera equilibrar entre minería y medio ambiente, porque nosotros lo hemos hecho. Nosotros pasamos en solo 5 o 6 años del desarrollo de mi gobierno en la provincia de San Juan por una medición que hace el Instituto Fraser, que es un instituto canadiense, subimos 50 puestos, pasamos del puesto 70 al puesto 20 en el índice de confianza minera. O sea, hicimos las cosas bien porque quienes votan ahí son quienes invierten y quienes invierten no quieren enterrar su dinero sin que hayan ciertas condiciones macroeconómicas, digo, en cuanto a lo provincial, que puedan combinar el medio ambiente con el desarrollo económico, con la seguridad jurídica, con la estabilidad política que debe ofrecer una provincia. Yo no voté a favor del RIGI porque obviamente el RIGI solo, así como estaba pensado, protegía solo las grandes inversiones que venían de afuera y dejaban afuera al proveedor local. Casos hay en toda la cordillera. Pero o en todas las provincias. ¿Vos votaste a favor de glaciares? Exactamente. Yo voté en contra del RIGI, a favor de la ley de glaciares, porque es lo que hemos pregonado en la provincia de San Juan durante muchos años. En el año 2010 yo era solo intendente. En ese momento, en la administración de José Luis Gioja, se presentó una ley y fue aprobada donde se pedía que la provincia, y así se aprobó, fuese quien realizaba el inventario de glaciares, porque si nosotros somos los titulares de los recursos, debemos ser también quienes cuidan el medio ambiente. Pero la minería es una oportunidad más que importante y me parece que esto lo tenemos que llevar al contexto nacional. Más allá de San Juan, Argentina tiene 3 cosas que son, o que hoy demanda el mundo: energía o petróleo, minería y alimentos. Si nosotros logramos establecer pilares sólidos, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo, Argentina no solamente va a tener presente, sino mucho futuro. ¿Eso no entiende mejor el interior que los porteños? Creo que es responsabilidad nuestra poderlo explicar acá también. No tienen obligación de poderlo entender. ¿Por qué? Si en definitiva acá no hay minería, o acá no se cultiva el algodón, o no se cultiva el tabaco, o no hay viñas donde sale la uva, que obviamente sirve para establecer alimentos como el mosto, pero también vinos para que el interior tenga canales de desarrollo. No tienen por qué entenderlo. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de tenerlo que explicar y hacerlo de la mejor manera. Sergio, una pregunta de coyuntura. El aumento de las dietas de los senadores, ¿cuál es tu propia opinión y qué vas a hacer en lo personal?
Yo siempre entiendo que hay que mirar las cosas o crecer hacia arriba, porque me parece que eso es lo que pretende cualquier argentino. Pero en este contexto como el que está viviendo el país, yo he sido quienes lo han rechazado y en la mañana de hoy, te voy a dejar después la nota, lo he rechazado porque no hay contexto para que eso pueda darse. En otro contexto, todos los trabajadores, sean senadores, sean trabajadores de la salud pública, de la educación, deben razonablemente pretender ganar mejor. En este contexto no es viable. Sergio, allí en el Senado, ¿cómo se ve la tensión con la vicepresidente? ¿Y crees, Mayán siempre la busca acercar al peronismo y te veo sonreír ahí, ¿crees que hay alguna posibilidad de que haya algún punto de contacto entre una perspectiva nacionalista y el peronismo? De la vicepresidenta me refiero. Yo no me cerraría a conversar con ningún sector, con ningún dirigente político, con ningún dirigente empresarial, con ningún dirigente sindical, lo haría bien amplio, Jorge. Nosotros vemos con preocupación la tensión entre el presidente, que además suma todo el gabinete en contra de la vicepresidenta. Y esto no es una defensa hacia la vicepresidenta, que ella evidentemente se defiende y lo hace bastante bien y se defiende sola, sin necesitar voceros para eso. Pero me parece que hay que equilibrar. Un país razonable, lo que hemos perdido en el último tiempo, quizás hace bastante, pero se ha agravado en el último tiempo, son las formas. Y son importantes. Me parece que el fondo de la cuestión es relevante, es imprescindible, pero la forma de cómo llegamos al fondo y cómo nos relacionamos y cómo nos respetamos o no nos respetamos, me parece que hace a la visión o a la imagen que el país puede tener hacia afuera. En lo personal, que el presidente, aún pudiendo tener acuerdos o desacuerdos yo con algunos empresarios, pero exponer a esos empresarios que me parece de manera innecesaria lo que se hizo esta semana en Nueva York, parece que no es el camino, pero esta es mi visión y eso es lo que uno debe tender como oposición, a expresar la visión que tenemos. Y si no coincide con el gobierno nacional, lo lamento, pero es la visión que nosotros tenemos que defender. Quiero volver al comienzo, que es la tesis de elecciones internas ya, más o menos, que es, hay una parte de los gobernadores peronistas que están separados del partido, provincias enteras intervenidas. Sí. Tu visión en esto de que no te cerrarías a conversar con ninguno, es que esa interna del peronismo tendría que incluir a todos los gobernadores peronistas, sí, a todos. Sí, a todos. A todos. No tiene que quedar nadie afuera. Me parece que deberíamos declinar con intervenciones, porque obviamente si estamos convocando la interna, es verdad que la interna de la que yo hablaba, y creo vos hablabas recién también, Jorge, es una interna para definir candidatos a presidente y a todas las categorías, a gobernadores, claro, y a gobernadores para el próximo 2027. Pero después, antes, habría que estudiar la manera o la forma. Deberíamos definir también conducciones partidarias. Con internas, lo hemos hecho en la provincia de San Juan. Hoy la provincia de San Juan tiene un presidente del Partido Justicialista hasta el 2028. O sea que a este presidente le va a tocar definir el mecanismo de selección de candidatos. Pero el Partido Justicialista debería recomendar a todas las jurisdicciones que son autónomas que la totalidad de los candidatos, desde presidente hasta concejal, pasando por todas las categorías, sean dirimidos por la situación particular en donde la presidenta del partido atraviesa la situación que atraviesa, deban dirimir sus candidatos o sus conducciones partidarias en un proceso de interna. Si es abierto, mucho mejor, para que no solamente los afiliados, sino los ciudadanos que son apolíticos puedan participar de ese proceso, en el caso que lo estimen oportuno, ¿no? Este domingo hay elecciones en el peronismo, en el PJ bonaerense. En 17 de los 135 distritos. No se discute la presidencia del PJ del Exacto. Gobernador, pero sí va a haber elecciones para 17 distritos. ¿Cómo resolvió la interna el PJ bonaerense? ¿Te parece un modelo de cómo habría que portarlo a todo el país? A ver, yo creo, primero, el camino es el llamado a interna. Puede ser que no se presente otra lista, puede ser que el candidato X sea el único candidato, bueno, es que... Por un acuerdo previo. Exactamente, es que el partido alcanzó
un concepto de unidad que sería... El que estaba segundo vio que iba a perder y dijo, mejor no pierdo, que y decidió sumarse. El caso de Máximo Kirchner, o por lo menos correrse. Por eso, correrse, sumarse o no entorpecer la llegada de un nuevo liderazgo. Eso, yo no sé si sea un modelo o no. Lo que yo digo es que la forma es esta, es convocar, es establecer un calendario, porque una cosa es alcanzar un acuerdo sin un cronograma de internas, porque en definitiva quien opina de otra manera ni siquiera tiene la forma de poderlo canalizar, y otra cosa es establecer un cronograma de internas, ver quiénes se presentan. Si es uno solo el candidato, va de suyo que lo que se ha alcanzado es un acuerdo y está plasmado así. A ver, hipótesis, los periodistas tenemos la libertad de poder construir, de poder construir con cierto grado de menos apego a la realidad que los agentes que la tienen que ejecutar. Pero una hipótesis internacional es que uno de esos candidatos sería Kicillof. Claro, puede ser. Pero digo, todo parece indicar que uno de esos candidatos va a ser Kicillof. A tu juicio, ¿cómo habría que enriquecer la diversidad de alternativas del peronismo en esa interna? ¿Debería haber un candidato con experiencia de gobierno en el interior que represente esa otra mirada distinta a la bonaerense? ¿Debería ser candidatos que representen ideológicamente a las más progresistas, más promercado, menos promercado? ¿Cómo te parece que debería estar representado el total del peronismo en esa interna? El primer análisis debería ser que si el candidato... supuesto candidato, porque todavía yo creo que no lo he expresado, pero me parece que tiene todo el derecho de poder serlo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gobierna una provincia importante, con una nula o complicada relación con el gobierno nacional. Si él pretende ser candidato, es natural que tenga títulos para poder presentarse. Me parece que el primer análisis debería ser si hay un candidato que representa a capital y provincia, porque en definitiva está todo como muy mezclado. El AMBA es un territorio donde confluyen ambos territorios. Debería haber un candidato del interior o más candidatos del interior. ¿Y cuál podría ser el camino de todo esto? Bueno, si la interna es razonable y nosotros encontramos nuevas formas de proponernos, nuevas formas de expresarnos y de tratar de captar el apoyo o la atención de la sociedad, podría ser que quien salga primero es candidato a presidente, quien salga segundo sea candidato a vicepresidente, si obviamente la interna es razonable. Y en el caso que eso no se logre, bueno, quien salga primero es candidato a presidente y define su candidato a vicepresidente. Sonrío porque nuevamente volvemos a Menem Cafiero, ¿no? Uno de la provincia de Buenos Aires y uno del interior. Y ganó el del interior. Los buenos ejemplos, ganó el del interior, así es. Los buenos ejemplos, el interior está necesitando tener voces que se hagan sentir en el país. Y Jorge, en esto hay que ser absolutamente claro. Esto no es interior versus capital o provincia. Esto es interior sumado a capital y provincia o capital y provincia sumado al interior. Esa debería ser la síntesis de este proceso de interna. Pero que el Partido Justicialista debe dirimir candidaturas en interna, me parece que eso a cualquier peronista o a cualquier persona apolítica que vos le preguntes esto va a decir que es la mejor manera, la más democrática por lo menos. Sergio, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, un gusto estar acá. De la misma forma. Vamos a las noticias. 11 horas 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 9 décimas, el porcentaje de humedad 72%. El cielo está parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Se espera buen tiempo para lo que resta del día, con una máxima estimada en 27 grados. Repasamos cómo estará el tiempo este fin de semana. Para mañana sábado se anticipa buen tiempo en el AMBA. El cielo va a permanecer parcialmente nublado con valores que van a rondar entre los 19 y los 26 grados, mientras que para el domingo se incrementará la temperatura. Se espera una mínima de 21, una máxima que podría escalar a los 32 grados con el cielo algo nublado. En el resumen de noticias de Modo Fontevecchia repasamos los siguientes títulos. Reforma laboral. La justicia rechazó el tope a las indemnizaciones.
La Sala Primera de la Cámara de Trabajo de la provincia de Córdoba, integrada, dictó una sentencia en la que, además de resolver un conflicto laboral individual, efectuó la primera declaración judicial de inconstitucionalidad de una disposición de la reciente reforma laboral. En el caso, el tribunal invalidó el artículo 55 de la Ley 27.802, que había establecido un régimen diferenciado para la actualización de créditos laborales en juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma. El consumo interno de yerba mate descendió en el inicio del año. Según